Bueno, entonces lo que quiero decir en el punto, igual ustedes en sus sesiones en su momento ampliarán mucho más esta temática, pero lo que quiero decir es que no es una situación automática en que el Estado adquiere la propiedad, sino que se requiere que lleve los pasos procesales para que se consolide esto. Y es importante recordar que el Estado no es tu heredero, porque tú no eres pariente de él. Bueno, continuamos. Bueno, listo estos aspectos de las clases de la sucesión testada o intestada, inicia lo que corresponde a las etapas de la sucesión. La primera etapa, sin duda alguna, de toda sucesión es la muerte. Sin muerto no hay herencia. Entonces puede ser muerte natural o muerte presunta. Entonces en la muerte natural, pues todo el mundo debería morirse naturalmente, pero bueno, también incluye la muerte violenta, me estoy refiriendo, no es a la muerte real de la persona, y la muerte presunta, cuando se da la muerte presunta, pues también se hace apertura al proceso de sucesión. La segunda, una vez confirmada la muerte real o presunta de la persona, viene el proceso de apertura. La apertura, ¿qué es? Es iniciar el trámite. Este trámite en Colombia puede iniciarse por dos vías. Una vía puede ser la vía notarial, cuando todas las partes están de acuerdo, todos los herederos están de acuerdo, no hay contradicciones entre ellos y pueden acudir ante un notario para que se haga ahí el trámite de la sucesión. O puede ser también por vía judicial, porque eso es una opción, no necesariamente porque estén en contradicción las partes, pero también cuando obligatoriamente las partes no están de acuerdo, deben acudir a un juzgado para iniciar el trámite de la sucesión. Entonces, ante juzgado o ante notaría. Aquí en esta primera etapa, o bueno, en la segunda etapa, porque la primera es la muerte, en esta segunda etapa, a las partes se les invita a hacer un inventario inicial, un inventario, un avalúo inicial de los bienes para que ellos entren en la posesión, esa posesión ficta de la que hablábamos en su momento, de los bienes para que se den todos los procesos de conservación de las cosas. Entonces todo esto se da en esta primera parte, en esta segunda parte. Ya en la tercera, que se conoce como delación, está aquí, la delación es el llamado que se hace a las personas que se crean con derecho de acudir al proceso sucesoral. Todo el que se crea con derecho, presentes. Entonces, esta es la delación, el llamado. Después viene la aceptación. En la aceptación es cuando ya sabemos quiénes son los herederos, entonces a cada uno se le pregunta si va a ser parte del proceso o no. ¿Acepta o no acepta la herencia? Si la persona acepta la herencia, pues sigue el trámite con ella y deberá decir bajo qué modalidad acepta. Se acepta con beneficio de inventario, que quiere decir la separación de bienes entre la herencia y los bienes del heredero. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las deudas que haya dejado el causante no toquen o no afecten el patrimonio personal del heredero. O la otra modalidad es la aceptación sin el beneficio de inventario, que significa que no hay una separación entre los bienes del causante con los bienes del heredero y por lo tanto el heredero deberá responder hasta con sus propios bienes por las deudas. La ley presume que la gente acepta con beneficio de inventario. Para que se entienda que es bajo la otra modalidad, sin el beneficio de inventario, para que se entienda eso, se requiere que se manifieste de forma expresa. Lo otro que puede ocurrir en esta etapa de la aceptación es que la gente diga no quiero la herencia, y se da el fenómeno del repudio de la herencia. Entonces no la acepta, sino que la repudia. Entonces si la repudia, para ese heredero que repudia, hasta ahí llega
la historia, pudiendo los otros pedir, pues eso lo verá más adelante, que incremente su parte o que entre otra persona en su representación, bueno, etc. Y hasta llegar a la última etapa, que es la partición. En la partición, como el mismo nombre lo indica, se van a repartir los bienes del causante. En la partición vamos a tener el inventario total de los bienes, avalúo definitivo de los bienes, adjudicación de los bienes a cada uno de los herederos, y en este proceso de adjudicación a cada uno de ellos es donde se va a configurar el título, donde el título se consolida y el modo también. Si fuimos por notaría, el resultado de esa consolidación va a ser una escritura pública, porque es por el mecanismo que se pronuncia el notario. Entonces el notario emitirá una escritura pública de sucesión y a través de esa escritura pública deberá registrarse en la medida de los tipos de bienes que se trate. Si la herencia fue, por ejemplo, por un bien inmueble, deberá hacerse el registro de la escritura en instrumentos públicos. Si la herencia consistía en un yate, ya sabemos que va para las capitanías de puerto. Si la herencia consistió en los derechos de autor de una producción discográfica, a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y así sucesivamente según el tipo de bien. Si el trámite de sucesión se dio por juzgado, entonces el título consolidado, ya perfeccionado, va a ser la sentencia judicial. Como les tengo acá el certificado ejemplo, entonces, por ejemplo, acá en este certificado vemos que aquí hubo un proceso de sucesión. Ya les muestro. Miren, adjudicación en sucesión. Perdón, este fue por notaría. Entonces fueron a la notaría, todos se pusieron de acuerdo e hicieron el trámite e hicieron respectivamente la instrucción. Si no se hace la instrucción, la tradición no queda consolidada. Volvemos al gráfico. Entonces, en la partición, ¿qué es lo que ocurre? Si se da una sentencia judicial, la sentencia va a ser el título perfeccionado. El modo, ¿cómo se configura? ¿Cómo ya queda consolidado el modo sucesión? Dependiendo del tipo de bien. Si el bien es un inmueble, el modo queda consolidado con el registro de instrumentos públicos de ese bien inmueble. Si se trató de un vehículo, en el RUNT. Si se trata de una nave, en una embarcación, deberá ser en las capitanías de puerto. Si se trata de un avión, deberá ser en la aeronáutica civil. Entonces, dependiendo del tipo de bien, hay que hacer los registros respectivos para que la sucesión, como modo de adquirir el dominio, quede formalizada. Si no se da ese registro y usted nada más se queda con la escritura de sucesión o con la sentencia que le adjudicó, usted nada más tendrá título, un título perfecto, pero no tendrá el modo. El modo dependerá del tipo de bien. Si se trata de un bien mueble simple, pues la entrega física. Pero si se trata de un bien de los cuales la ley exige un registro, deberá darse el registro para que la sucesión quede consolidada. Estos son el aspecto importante de la sucesión, pues para el acápite de bienes como modo de adquirir el dominio. Recuerden hacer sus preguntas o tener listas sus preguntas para cuando nos veamos en vivo.